Porque Él tiene grandes cosas, como decíamos, Señor, quiero el derramar de tu gloria. Y cuando queremos la gloria del Señor sobre nuestras vidas, tiene propósito. Amén. Y saben una cosa, la vida del cristiano, como lo hemos dicho muchas veces, es un estilo de vida. Amén. Decirle al que tenés al lado, es un estilo de vida. No estamos teniendo una religión, no estamos teniendo simplemente una palabra para ver de qué se trata, sino que Jesús nos enseñó que la vida cristiana tiene que ser vivida. Amén. Y en esta noche yo quiero invitarte a participar de esta palabra que le puse como título, Imitemos a Jesús. Porque cada uno de nosotros somos desafiados a vivir verdaderamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Y quiero que vayamos en primer lugar a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra de Dios, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. La palabra de Dios nos indica que Jesús vino con un propósito. Y Él dice, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Una de las cosas que vamos a ver en la vida de Jesús es que Él fue obediente al punto de completamente negarse a sí mismo. Él fue obediente al Padre, no le importó someterse a la burla, a la calumnia, a la traición, a la soledad, al desamparo. Jesús en todo momento estuvo dispuesto a obedecer a su Padre Celestial. Jesús predicó la palabra de Dios cumpliendo la voluntad del Padre. Porque es fácil decir, ¿no es cierto? Pero muchas veces decimos, pero no hacemos. Y cuando miramos la vida de Jesús, al cual nosotros tenemos que imitar, nos encontramos con un Jesús que cumplió la palabra de Dios y predicó la palabra del Padre cumpliendo su voluntad. Obediencia es la acción de acatar la voluntad de una persona que manda. Obediencia es obedecer, acatar lo que establece una norma o una orden de ley. Eso es lo que significa obediencia. Yo acato lo que es mandado porque me someto a esa voluntad. Y Jesús nos dejó ejemplo de obediencia en todo momento en el cual Él se sometió a la voluntad del Padre, negándose a sí mismo. Porque la obediencia cristiana, querido, es honrar y respetar la autoridad de Dios y hacer lo que Él me pide o me manda. Es honrar a Dios obedeciendo su palabra, cumpliendo su voluntad en lo que Él nos pide. Amén. Así que todos los cristianos tendríamos que ser obedientes, porque Jesús nos dejó ejemplo. Jesucristo fue obediente al Padre porque Él le encargó una misión. Y es importante que entendamos desde el punto de vista de Dios en primer lugar. Jesús nos dijo que Él nos dejó ejemplos para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. Seguime. Te dejo ejemplo, dijo Jesús. Y ahora Jesús nos presenta este ejemplo. El Padre le envía con una misión y Él cumple con esta misión. Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios capítulo 2,
versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús tenía la misión de reconciliar al hombre y la mujer con Dios. Reconciliarlo, ¿por qué? Porque el hombre y la mujer siguieron sus propias voluntades, siguieron su propio camino, desobedecieron la palabra y el mandamiento de Dios. Y esto los apartó de Dios. De tal manera que Cristo en la cruz nos reconcilia, Él cumple la misión, Él da su vida hasta la muerte para que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios por medio de su sacrificio y de su perdón. Mató en aquella muerte la enemistad que había entre Dios y el hombre. La enemistad que existía por el pecado. Pero el Padre Dios quiso que el Hijo fuera instrumento de reconciliación. Y Jesús en obediencia tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo hasta dar su vida por nosotros. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículos 19 y 20. Colosenses, capítulo 1. Versículo 19 y 20. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Queridos, cuando vemos a Jesús dar su vida en la cruz, no solamente fue obediente viniendo a este mundo, sino cumplió toda la misión que tenía por delante encargada por su Padre. Él estaría dispuesto a dar su vida en el lugar por nosotros, a derramar su sangre para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados y así cumplir con la ley establecida. De tal manera dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, lo siguiente, 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús obedece una y otra vez lo que el Padre le había encargado. La palabra de Dios nos muestra que Él estuvo dispuesto a dar su vida, pero que esta vida dada en la cruz no quedó allí, sino dice aquí en el versículo que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La obediencia de Cristo fue tal que Él se negó completamente. Y dice Hebreos algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque hasta aquí vamos viendo que Jesús recibe misión, la cumple siempre en obediencia al Padre. Amén. Que eso nos tiene que servir a nosotros, porque como cristianos, como aquellos que decimos ser seguidores de Jesús, tenemos que vivir como Cristo enseñó. Amén. Tiene que haber obediencia a lo que el Padre nos pide. Y la obediencia de Jesús fue de tal manera que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No es que Jesús necesitara aprender obediencia porque fuera un rebelde, sino que tuvo que pasar como hombre el proceso del padecimiento, de la humillación, de la abnegación para lograr la misión.
Él pasó como hombre las cosas que muchas veces vos y yo pasamos. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, que puede entenderte. Porque si Él no hubiese pasado por las mismas cosas que nosotros pasamos, entonces sería muy complicado que Él nos pudiera entender. Si hubiese sido simplemente Dios, si hubiese usado solamente su poder divino, no habría nada que nos entendiera y comprendiera. Pero la Biblia dice que Él se despojó de toda su gloria y vino y tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. Y Hebreos aquí nos vuelve a llevar a darnos cuenta que todo lo que Él pasó le sirvió. No porque Él fuera un rebelde, no porque necesitara, sino que pasó el proceso para que Él pudiera ser el sacerdote que puede compadecerse y entenderte cuando venís a su presencia. Romanos 5:19. Porque el hecho de que Él pasara todas las cosas, el hecho de que Jesús viviera las distintas situaciones, le da la autoridad para que nosotros podamos entrar. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. A través de Adán el hombre pecó y toda la raza humana quedó separada por el pecado del hombre. Pero sin embargo, a través de Jesucristo, el cual no pecó, el cual obedeció en todo a su Padre, habiendo pasado por las distintas situaciones de la vida, fue obediente, y dice la palabra, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia, ese conocer de lo que nosotros padecemos, eso los lleva a nosotros a poder entrar al Padre y ser justificados por Cristo Jesús. Amén. Por eso decimos que somos justificados en Cristo y somos reconciliados en Él. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. ¿O hay alguno por acá? Usted no se equivoca nunca, no mete la pata nunca, ¿no es cierto que no? Todos nosotros necesitamos del perdón y de la gracia de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo más importante en esta noche? Es darme cuenta que como hijo de Dios, como hija de Dios, tengo que ser obediente a su palabra. La obediencia de Jesús fue una completa entrega a la voluntad del Padre. Y esta completa entrega se tiene que ver en nuestras vidas. Y ahí empezamos con el problema. ¿Hasta qué punto estoy entregando mi vida, mi voluntad a la voluntad de Dios? Porque digo ser hijo, digo ser hija de Dios, pero muchas veces decimos, pero yo hago así porque a mí me gusta. Yo lo creo de esta manera. O sabiendo lo que Dios ha dicho que tenés que hacer, en vez de hacerlo, hago mi propia voluntad. ¿Usted ha visto alguno de por ahí que hace su voluntad? ¿Que hace lo que bien le parece? No, pero ¿es la voluntad del Padre? Jesús obedeció de tal manera que su obediencia lo llevó a tener la victoria. La obediencia de Jesucristo fue parte de esta completa entrega a la voluntad del Padre Celestial. Y como discípulo de Jesucristo
Tenemos que aprender cada uno de nosotros a que esta voluntad de Dios el Padre se haga en nuestras vidas. ¿Qué características tiene la obediencia de Jesús? Quiero mencionar 4, hay muchas para poder sacar, pero en esta noche quiero mencionar 4 elementos esenciales que me pueden ayudar, que te pueden ayudar a encaminar nuestra vida a ser obedientes a la voluntad del Padre Celestial. La primera es que Él era consciente que había venido a cumplir la voluntad del Padre. Acompáñame a Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. Juan capítulo 6, 37 al 40. Él tenía claro cuál era su misión, cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieron no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Jesús tenía claro cuál era la voluntad del Padre. Jesús caminaba con claridad, y esto es importante, porque cada día que te levantás, cada día que salís al trabajo, cuando vamos al colegio, cuando enfrentamos la vida cotidiana, tengo que tener claro cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Él tenía claro que tenía que caminar mostrando el amor de Dios a la humanidad a cada paso. De tal manera que lo que hizo fue formar un grupo de discípulos para luego iniciar la iglesia. Mientras caminaba y mientras se movía en medio de su sociedad, predicó el reino de los cielos. Fue directamente con un propósito claro en su vida. Él sabía que estaba para mostrar el reino de Dios a través de él, y esto lo hacía porque él sabía que su rumbo final era morir en la cruz. Él liberó del Seol a todos los del Antiguo Testamento. Él resucitó y ministró a sus discípulos y les dejó enseñanza antes de ascender a los cielos y tomar luego la autoridad que le había sido entregada después de resucitar. Él tenía claro cuál era el propósito, para qué estaba. ¿Vos sabés para qué estás? Si sos nuevo, está perfecto. Pero si sos de los que hay que sacarte el polvo dentro de la iglesia y todavía no lo sabes, ahí tenemos problema. Tengo que tener conciencia de que tengo un propósito en mi vida, de que a través del lugar donde me muevo, Dios quiere usarte como lo usó a Jesucristo en los distintos días. Usted no ve en los relatos del Evangelio que la vida de Jesús era monótona. Él enfrentaba las situaciones distintas de todos los días, como usted lo enfrenta, pero él enfrentaba las situaciones sabiendo cuál es la voluntad del Padre, porque tenía comunión con Dios. Amén. Pero lamentablemente muchas veces nosotros no tenemos esta claridad, porque tampoco tenemos la comunión que tenía Jesús con el Padre Celestial. Muchas veces la mezcla de obligaciones, de los deseos, de las inclinaciones, de las exigencias de la vida nos confunde y no podemos descubrir aquello para lo cual fue puesta nuestra vida en el lugar donde estamos.
Muchas veces se confunde el formar la familia, el trabajar, el ganar dinero, el lograr una carrera, el gozar de la vida. ¿Y cómo encajo todo esto? ¿Saben? Es que Dios es un Dios de orden de tal manera que en cada área vos podés encajar tu vida. Porque aun cuando trabajo, o cuando estoy ganando, o cuando estoy viviendo y gozando de la vida, puedo disfrutar sabiendo de lo que Dios tiene para mí. Puedo disfrutar y saber que Dios tiene un propósito en cada lugar donde nos pone. Amén. Ahora, todo lo que es de nuestra vida es secundario si verdaderamente tuviera la misma mentalidad que Jesús. Si yo quiero ser un verdadero cristiano que imito a Jesús en mi vida, lo más importante para mí y para ti tendría que ser hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Amén. Porque cuando hago la voluntad del Padre, estoy en su voluntad y su bendición, su guía, su protección va a guiarme, va a protegerme, va a cubrir mi vida y todo lo que yo haga. ¿No va a haber problemas? Sí. ¿Hubo algún problema en la vida de Jesús? Pero estaba viviendo la voluntad del Padre. Dios le fortaleció, le guió, le mostró. De la misma manera va a pasar con tu vida si verdaderamente estoy dispuesto a vivir y hacer la voluntad del Padre Celestial en mi vida. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14 lo va a decir de esta manera: el hecho de que vos y yo vivamos en la voluntad de Dios. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nadie nos vamos a escapar de dar cuenta delante de la presencia de Dios. Y Dios va a traer todo a luz, dice su palabra. Pero el fin de esto, de todo el discurso, de todo lo que puedo aprender, es que tengo que ser un hombre, tengo que ser una mujer que tiene temor de Dios. Amén. No temor de miedo. Recuerden que en el hebreo esto implica creerle a Dios y obedecer lo que Él me dice. Soy un hombre y una mujer que creo lo que el Padre dice y lo pongo en práctica en mi vida. Por eso guardo sus mandamientos, porque esto, dice, es el todo del hombre. Porque verdaderamente cuando vivo en la voluntad del Padre Celestial, su gracia fluye en nuestras vidas, su poder actúa. Tengo paz, tengo gozo. Puedo enfrentar la adversidad aún cuando nos es difícil, las situaciones complicadas de la vida. Puedo tener la paz interior que sobrepasa todo entendimiento porque Cristo está gobernando mi vida. Amén. Así como Cristo tuvo como máximo de su ministerio entregar su vida por nosotros, el propósito de vivir esta vida que estás hoy viviendo es que puedas ser un hijo o una hija obediente a Él y cooperar en la misión que Él te ha entregado. Y esta misión es predicar el Evangelio, la buena noticia, que Jesucristo vino para que tengas vida y una vida nueva y una vida abundante. Tengo propósito. Amén. En segundo lugar, Jesús no buscó hacer su propia voluntad. Juan capítulo 5, versículo 30 y 32 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo.
Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Juan 5, 30 al 32 acabo de leer. ¿Sí? No hago mi voluntad. La norma de vida de Jesús fue buscar la voluntad de Dios. Amén. Decirle al que tenés al lado, tenés que buscar la voluntad de Dios. Porque vos te mandás, vos te mandás a hacer la que se te ocurre. Y hoy me parece y después vengo con los chichones. Después lloro. ¿Y por qué, Señor, no me ayudaste? ¿Y cómo te voy a ayudar si yo te dije que fueras para la izquierda y fuiste para la derecha? Necesito entender que la norma de vida de Jesús era buscar la voluntad de Dios. Él lo hizo en esta tierra. Él decidió poner en obra la palabra de Dios, la voluntad divina sobre él. Aprendió obediencia, estando dispuesto a rendir su propia voluntad, y se sometió al Padre Celestial. Esto implicaba tener una vida de comunión, implicaba caminar de acuerdo a lo que el Padre le decía. Él estuvo dispuesto a mostrar el amor de Dios en medio de la sociedad en que vivió. Estableció a sus discípulos y les enseñó a vivir en el reino de Dios. E hizo en todo tiempo lo que el Padre le ordenó. Y entonces dice la palabra de Dios que el Padre le exaltó hasta lo sumo. Nosotros como simples humanos no podemos, a menos que nosotros nos conectemos igual que Jesús a la fuente de poder a través de su Espíritu. Cada día Jesús iba a la presencia del Padre Celestial a pedir que Él le guiara, le mostrara, oír lo que el Padre tenía para hacer. Muchas veces nosotros en nuestras vidas lo que hacemos es buscar el amor, formar una familia, tener hijos, trabajar, estudiar, tener una profesión. Y llevamos más o menos el hecho de vivir la voluntad del Padre Celestial. Pero Cristo sale a nuestro encuentro y nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo viene a nuestro encuentro y nos muestra que Él venció y que tuvo la victoria, porque Él en todo momento obedeció al Padre, y Él nos da ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Todo cristiano tiene una tarea que cumplir. Tenés que descubrir cuáles son tus talentos, cuáles son los dones que el Espíritu Santo ha derramado en tu vida para que honres al Padre con tu vida. Para que estés dispuesto a cumplir la misión y la voluntad de Dios sobre ti. Cada uno de nosotros ya conocemos que Él nos ha comisionado para ir y llevar la buena noticia a otro. Amén. ¿Lo sabías? ¿Seguro? Porque hay algunos que no. Tiene propósito tu vida, mínima, ya la sabes.
Ahora hay cosas que Dios te ha dado, dones que Él ha puesto sobre ti, para que también puedas honrarle y servirle a Él. Y quizás si puedo descubrir, si puedo entender que tengo que doblegar mi voluntad a Dios, tendría que ser como el apóstol Pablo. Y nos cuenta que en un momento Saulo de Tarso, luego Pablo, dice Hechos capítulo 9, versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuánto hace que no le preguntas a Dios qué quieres que haga, Señor? ¿Cuánto hace que no tenés este tiempo de buscar y decir: Señor, voy a hacer lo que vos me digas y no lo que yo pienso, no lo que yo siento, sino lo que vos querés que haga? Porque no debemos de buscar hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Padre Celestial, como lo hizo Jesús. Amén. En tercer lugar, la primera necesidad de Jesús era cumplir la voluntad del Padre. Dice Juan 4, 31 al 34. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Comer es una necesidad básica de todo ser humano. Algunos comen un poquito más, otros poquito menos. No sea malo, no me mire. Es una necesidad básica. Pero si el hombre se negara a comer, si la mujer se niega a comer, puede enfermar hasta morir. Ahora, Jesús no se está deteniendo en la comida por la comida en sí. Jesús pone el que la voluntad de Dios era más importante que la necesidad que el hombre tenía. Lo que Jesús está tratando de enseñar específicamente no es si tengo que comer o no, sino destacar que ante mis necesidades siempre tiene que priorizar el vivir la voluntad del Padre Celestial. Amén. Él es el que tiene que gobernar mi vida. No mi propia voluntad, no lo que yo deseo, sino que mi deseo de corazón tendría que ser obedecer a Dios. ¿Estamos considerando esto en nuestras vidas? Fíjense en algún esquema rápido para que usted se dé cuenta. ¿Qué cosas tenés pensadas para mañana? Y seguramente usted me podrá decir: mañana me voy a levantar, voy a ir a trabajar, voy a hacer estas cosas, voy a ir al supermercado, voy a comprar acá, yo tenía planeado esto. Llega la noche. Y si te pregunto ahora, ¿cuáles son las cosas que planeaste para encontrarte con Dios? Quizás tendríamos una lista muy corta o no tendría lista. Porque muchas veces edificamos nuestras vidas con todo lo que tenemos que hacer en prioridad, como importantes, y dejamos la prioridad de buscar la presencia de Dios. El orden, la prioridad del creyente, del Hijo de Dios, del cristiano, tiene que ser cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad ya establecida para todos nosotros es cumplir la gran comisión. Estamos a una semana
de tener la campaña de evangelismo en el Portapía? ¿Cuántos ya tenés invitados? ¿Cuántos están ya en tu lista? ¿Cuántos les dijiste? Quiero que me acompañes el sábado a las 7 de la tarde. Te estoy esperando, te voy a pasar a buscar. ¿Son 10? ¿Son 15? ¿Cuántos? Esa es tu comisión. Tiene que ser tu prioridad. Sin embargo, quizás alguno dice, trágame silla, que no me mire justo a mí. Porque ni siquiera pensé en alguien para invitar. ¿Es mi prioridad? Jesús tenía la prioridad de cumplir la misión, de que todos conocieran del Padre Celestial. Y nosotros, como hijos de Dios que vivimos bajo la gracia, que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, Dios nos dio una gran comisión. Y esta ciudad de Lincoln tiene que ser transformada para la gloria de Dios. Amén. Esta ciudad de Lincoln tiene que conocer el amor de Cristo y Dios no va a enviar a los ángeles. Algunos se sientan y ora, Señor, envía a los ángeles y conviértelos. No. Dios te puso a vos. Así que ya mañana tiene que haber una prioridad de familiares que todavía no conocen a Cristo, de amigos que no conocen a Cristo, de tus compañeros de trabajo. ¿A cuántos? Porque Dios nos ha dado promesas de salvación, pero muchas veces no se pueden cumplir porque no estamos cumpliendo nuestra parte. Y querido, todo discípulo de Jesucristo debe como primera necesidad cumplir la voluntad de Dios. Amén. En cuarto y último lugar, Jesús fue capaz de renunciar a su agrado para hacer la voluntad del Padre. Dice Lucas 22, 39 al 42. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración es una disciplina espiritual que nos acerca al Dios Todopoderoso. Es la disciplina que nos brinda las fuerzas para enfrentar y tomar determinaciones ante todo aquello que nos puede tentar. La oración activa en nosotros la templanza y el dominio propio porque estoy dejando en sus manos aquello que yo deseo en primer lugar. Jesús no estaba dispuesto a hacer su voluntad sino la del Padre. Jesús no deseaba cumplir lo que a él le parecía, sino lo que el Padre le había enviado. Y la misión que el Padre le había entregado lo llevaría a dar su vida en la cruz. ¿Saben? Él renunció a toda su comodidad. Estuvo dispuesto a una vida de sufrimiento para asumir el destino de la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿a qué estás dispuesto a renunciar en tu vida? Porque hay cosas que a vos te agradan, pero sabés que esa no es la voluntad de Dios. Hay cosas que nos agradan, pero sabés que te están impidiendo cumplir con el llamado de Dios a tu vida, con el cumplir el mandato de Dios sobre ti. Y Dios está llamando a sus hijos, a su pueblo, a cada uno de nosotros, a renunciar a nuestro agrado para hacer su voluntad. A que seamos hombres y mujeres obedientes a Él. Y le permitamos a Él tomar el control de nuestras vidas como el Padre tomó la vida de Jesús.
Pero en esta noche yo tengo que tenerle una respuesta para Dios. ¿Seré obediente como Jesús? ¿Estaré dispuesto a poner la voluntad de Dios en primer lugar en mi vida? Renunciando aún a lo que a mí más me gusta para poder ser un hombre, ser una mujer que cumpla la misión que Cristo le ha entregado. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y allí donde estés puedas darle una respuesta a Jesús. Porque tú conoces tu vida. Tú conoces cuánto le estás obedeciendo y cuánto no. Y este es tu tiempo. Es el tiempo para que vengas a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti. Señor, y al mirar tu ejemplo, al mirar tu palabra, nos damos cuenta que no hemos estado obedeciendo en el nivel que tú nos has llamado. En primer lugar, Señor, queremos pedirte perdón. Pero queremos, Señor, que el poder de tu Espíritu actúe en nosotros de tal manera que estemos dispuestos a tener claro cuál es tu voluntad en nuestras vidas. A que, Señor, tú estés trabajando en nosotros para que sea lo primero en nosotros el obedecer tu voluntad. Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir en plenitud y en tu gracia. Y declaramos, Señor, en esta hora que vamos a honrarte, a servirte y a vivir de acuerdo a tu propósito y no al nuestro. Declaramos, Señor, tu gracia y tu perdón sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén.